Buenos días, iglesia. Vamos a tomar ahí nuestro lugar. Qué bueno que estés aquí. Felicidades a aquellos que llegan bien tempranito también. Les animo a que todos lleguemos temprano a alabar al Señor, a deleitarnos en Él. Pero bueno, qué bueno que estés el día de hoy aquí. Espero que estés disfrutando este clima también de más fresco, de repente frío. Es una bendición, aunque a veces los hombres nos quejamos del calor, nos quejamos del frío, nos quejamos de la lluvia, nos quejamos de todo. Pero yo creo que hay formas de siempre apreciar lo que estamos viviendo y tener un enfoque más de gratitud y decir, Señor, gracias por el calor, ¿verdad? O por el frío, por la lluvia, ¿sí? El día de hoy vamos a iniciar una serie nueva. Es una serie que está basada en la vida de José. Aunque les anuncio algo, en marzo vamos a partir, porque no vamos a terminar la serie de aquí a marzo, son 7, 8 predicaciones. Pero en marzo, que no se anunció ahorita, perdón, pero lo vamos a anunciar a partir del próximo domingo, va a ser el mes de la familia. Entonces vamos a tener enseñanzas que tienen que ver con la familia, tanto en la iglesia el domingo, como los lunes de hombres, como los jueves de mujeres, como en jóvenes les proveeremos algo también para que hablen acerca de la familia, pero será sumamente importante. Si no tenemos cuidado, las familias, si se dan cuenta, esto de la familia que muchos de nosotros conocimos, el estilo, hoy en la mañana estábamos hablando con alguien al respecto, de cómo los tiempos cambian y es algo inevitable. Las culturas cambian, los métodos cambian, la historia que estamos viviendo actualmente, lo que viven los jóvenes el día de hoy, no es lo mismo que vivimos algunos de nosotros hace años. Sin embargo, yo creo que Dios tiene una enseñanza para todos nosotros y podemos aprender mucho de cómo los principios y los valores bíblicos no cambian. Los métodos, las culturas, las actividades que hay hoy en día, ya no creo que haya actividades como las que nos tocó a algunos de nosotros vivir de niños en las calles o lo que hacíamos. Hoy es completamente diferente. Para empezar, no sabíamos ni lo que era un aparatito de estos, ¿sí? Ya desde ahí y luego todo lo que ahora nos provee de información o algo, pues tiene que ver también con la formación de una cultura, que es cómo vemos nosotros los temas, cómo los vivimos, cómo los decidimos, cómo sentimos con respecto a algo. Eso es cultura. Y la cultura que se vivió cuando yo era niño, adolescente o joven, pues es diferente a lo que están viviendo y lo que van a vivir los niños de hoy o los adolescentes o los jóvenes. Pero es muy importante que vayamos a la palabra y que aprendamos qué onda con la familia. O sea, la palabra de Dios, nunca vamos a decir, bueno, es que eso era para otro tiempo, ya no eso. Es aplicable para todos los tiempos, será para siempre. Y bendito va a ser la familia, los jóvenes, adolescentes, ancianos, matrimonios, que de alguna manera agarren la palabra y la pongan por obra, dice la palabra de Dios ahí en Mateo. Les voy a comparar con hombres prudentes que edifican su casa sobre la roca. Así es que no te vayas a perder en marzo de 4 enseñanzas muy fuertes que tienen que ver con la familia y que también estamos tratando de hacer algo, no solamente en hombres, mujeres, sino entre semana, reuniones que tengan que ver con una escuela de papás, ¿sí? Y con tiempos de oración por las familias, que mucho lo necesitamos hoy en día. Vamos a entrar en esta serie de José que se llama Dios obra aún cuando no lo entendemos. Me gusta mucho un libro que se llama Mi experiencia con Dios, que la verdad es que estamos tratando de que llegue el momento en que todos lo podamos ver. Lo hicimos hace un buen de años y fue de gran bendición. Es un gran libro, que es un libro de estudio donde tienes que contestar y tener reuniones semanales, pero trae un gran crecimiento. Pero una de las enseñanzas, la primera porque está basada en 7 realidades, y la primera es que Dios siempre está obrando alrededor de nosotros. Siempre, ¿sí? Aunque a veces nosotros estamos gobernados por las circunstancias, por el que, necesito hacer esto y aquello para cumplir con esto. ¿Qué sigue? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué estrategias tengo que hacer para lograr el sueño o el objetivo que estoy tratando de alcanzar? Pero por ahí nos perdemos de que también junto contigo Dios está obrando alrededor de ti.
Y no estoy hablando de una religión ni de algo así como fanático o algo. Estoy hablando de una realidad. Dios es real y está obrando alrededor de nosotros. Entre más pasa el tiempo, si nos vamos a la Biblia y vemos la historia de la humanidad, la historia inclusive de nuestros propios tiempos, de las décadas pasadas, vamos a ver que cada vez el hombre está expuesto a perder esa sensibilidad, tanto mental como emocional, acerca de esta verdad de que Dios ahí está obrando en nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando está alguien en un hospital, en la cárcel o en algún lugar, o estás pasando por un momento muy complicado, bueno, a veces tenemos como opción clamar a Dios y entonces pensar y decirle a Dios: ven, acércate e interven en esta situación que estoy viviendo. Pero ¿sabes qué? Dios está al revés. Él siempre está tratando de intervenir en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en lo que hacemos. Él está tratando de intervenir. Él está dispuesto a guiarnos. No hay un tema en la vida del hombre que no puedas encontrar recursos de enseñanzas y de sabiduría en la palabra de Dios. Más que un libro religioso donde te van a enseñar a hacer ahí ritos o algo así, es un manual de la vida, de nuestra vida. Ahora sí que es un manual de quien nos hizo, quien nos fabricó a nosotros para que seamos más efectivos y eficientes. Y Dios tiene enseñanzas para todo en nuestras vidas. El día de hoy el tema es sueños que provocan pruebas. Y déjame te digo, de los primeros versículos está hablando, dice, esto es acerca de la vida de Jacob. Y cuando va a empezar a hablar de la vida de Jacob, entra inmediatamente con José, uno de sus hijos, de sus 12 hijos. Y empieza a hablar de José. Dice: José tuvo un sueño y pues era como que el favorito de Jacob, de su papá. De tanto era el favorito porque lo tuvo en su vejez, ¿sí? Que se notaba que era el consentido. Y si algunos tienen varios hermanos o algo, siempre hay una etapa en la vida. Bueno, no quiero generalizar en todas las familias, pero yo sí tuve una época en la adolescencia donde yo decía: no, mi papá, el favorito es mi hermano mayor, ¿sí? Y de repente, no, pues es mi hermana porque es la única mujer. Y entonces, bueno, para ellos el favorito era José. Y pues, ¿cómo no? Si la palabra de hecho así lo dice, que para José el favorito de él era para Jacob José, pero dice porque lo había tenido en su vejez. Entonces a lo mejor ya se sentía como abuelito, ¿verdad? Y los abuelitos pues como que tratamos a los nietos de manera diferente que a los hijos. No tenemos responsabilidad, los chiflamos. Bueno, yo le doy dulces escondidas, perdón, Samuel, y cosas, ¿verdad? Que a la vez de los papás pues cuidan un poco, son más rígidos, como lo fuimos nosotros como papás. Pero José era el favorito, y también aparte el papá le había hecho una túnica, fíjate nada más, una túnica de colores. Pero te digo que los tiempos cambian. Si tu papá ahorita o mi papá me hubiera hecho una túnica de colores a los 17 años, yo no sé si anduviera con la túnica de colores caminando con ella, ¿verdad? Pero eso pues se notaba, y entonces entra la envidia del ser humano, el dolor de los hermanos, y los hermanos pues no lo querían mucho. Dice la palabra ahí en los primeros versículos, el versículo 4 dice: y no le podían hablar bien. O sea, lo trataban, imagínate en la actualidad, pues con malas palabras, con palabras ofensivas. Era bullying a todo lo que da, ¿sí? Ahí viene el favorito, ahí viene como que tú quieras, ahí viene el trompito de colores o lo que sea, ¿verdad? Imagínese usted, lo que usted use, ¿verdad? Entonces, bueno, ya viendo esto, lo primero que viene para mi corazón es que cuando los sueños vienen de Dios, cuando Dios nos da sueños a nosotros, casi siempre nos llevan a través de un proceso de formación. Cuando estamos jóvenes no queremos ver eso. De hecho, a nadie le gusta el proceso, le gusta el resultado. Buscamos el resultado de las cosas, pero no entendemos que hay un proceso. Hay un proceso en los negocios, hay un proceso en el trabajo para poder recibir ahí una promoción, ¿sí? Hay un proceso como hijos, como padres, como esposos, como matrimonio. Hay un proceso, no entras así como que ya te la sabes todo y ya estás en la meta. Desde que quisiéramos eso, pero no es así.
en los negocios es lo mismo, en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, antes de cumplirse algo en nosotros, hay un proceso. Y es muy importante que los hijos de Dios detecten esa verdad, crean esa verdad, traten de abrazar el proceso donde estamos, aunque a veces no es de todo agradable, a veces es complicado, a veces es difícil. Quisiéramos que todo fuera muy, muy padre, ¿no? Que se nos duplicaran las ventas de la noche a la mañana, pero bueno, pero Dios no está viendo si se duplican tus ventas. Dios está viendo tu corazón y cómo es que tú actúas. Y que si tú estás verdaderamente confiando en que Él es el proveedor, el dueño del oro y la plata, que Él es nuestro Jehová Jireh, que es el que nos provee, nuestra bandera, nuestro proveedor. Entonces, eso es lo que está viendo Dios. Pero todos los grandes líderes de la Biblia que tú encuentres, y yo diría, hasta nuestros tiempos, el día de hoy, grandes líderes, todos fueron formados por Dios, o por las circunstancias, o por lo que tú quieras. Pero cuando estamos hablando del sueño de Dios, van a ser formados de parte de Dios. Y quiero decirte algo, nosotros seguimos siendo formados por Dios. Pablo escribe 14 cartas del Nuevo Testamento y él dice que sigue siendo formado y que sigue tratando de conocer a Jesús. Y lo que se refiere no es que no lo conozca de la forma en que puedes pensar ahorita inmediatamente, sino que Él quiere seguir descubriendo el mover de Dios, lo que Dios hace en su vida y ver la manifestación de su poder, de su gracia, de su amor, de su fortaleza en el momento complicado de la angustia. Oye, ¿es fácil ser adolescente? No. ¿Es fácil ser niño? No. ¿Es fácil ser matrimonio? No. ¿Es fácil ser esposo, esposa? ¿Es fácil ser abuelo? No. Yo pienso que todas las áreas o todas las edades tienen su complejidad, tienen sus broncas, ¿no? Sus áreas difíciles. Entonces, pero te voy a decir una cosa, a todos nos gustan los grandes sueños. Soñamos con una familia restaurada, unida, soñamos con un ministerio fructífero, con una vida diferente, soñamos con poder tratar ahí con las broncas que podamos traer arrastrando desde nuestra niñez o adolescencia, pero a veces no entendemos este principio con el que iniciamos nuestra introducción, que los sueños de Dios nos meten en un proceso, van acompañados con un proceso. José tenía 17 años, fíjate bien, cuando él recibe un sueño de parte de Dios. Y Dios le mostró algo grande, ¿sí? Que inmediatamente fue, ahora sí que interpretado de formas diferentes por el papá, por los hermanos o algo, pero no sabía cómo iba a pasar, no sabía cuándo, pero sí sabía que Dios le estaba hablando. Él sabía que Dios estaba ahí y lo que comienza como un sueño muy pronto se convierte en una prueba para él. Porque, ¿sabes qué? Recibes un sueño de parte de Dios, un llamado de parte de Dios y viene una pasión y una emoción. Si estás conectado con Dios, wow, te apasionas, pero y te sientes así como que el mar se va a abrir y que todo va a estar bien, pero no tarda mucho tiempo en que empiezan cosas a suceder donde precisamente Dios quiere enseñarnos y llevarnos a ese proceso para que el hombre verdaderamente dependa de Dios. Entonces ahí está José, 17 años, sus hermanos no lo pueden ver y vamos en el primer punto que dice Dios sigue hablando a través de sueños. Dios pone sueños en nosotros. Y deberíamos de ser todos soñadores, adolescentes, jóvenes, empresarios, trabajadores, papás, matrimonios. Deberíamos de ser soñadores. Porque dice el Señor, ustedes conocen mis pensamientos acerca de ustedes que son de bien y no de mal, para que alcancen un futuro con esperanza. ¿Sí? Ahí está el deseo de Él. Pablo dice, de algo estoy persuadido, el que inició la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios está obrando en nosotros. Y la palabra de Dios en el principio, en la primera mitad del versículo 5, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿Sí? O sea, él yo quisiera decir inocencia, él tiene un sueño, se levanta y se lo cuenta a sus hermanos. ¿Sí?
No es un sueño que nació de una ambición de él o por lograr alguna fama, sino que fue de una revelación de parte de Dios. Te repito, él no sabe cuál va a ser la meta o cuál es el propósito, pero él está compartiendo el sueño que Dios le dio. Y Dios decidió hablarle a un joven, y me pongo a pensar, no decidió hablarle a un rey, no decidió hablarle a un sacerdote, a algún profeta o algo. Él le habla a un joven. Y quiero decirte algo. De pronto, en esta hay una enseñanza que es la ley de la intencionalidad, donde uno de los obstáculos de poder nosotros entender que las cosas no se dan por sí mismos, sino que yo tengo que hacer algo. Uno de los obstáculos es que la gente dice, no tengo la edad como para entrar en ese propósito, para hacer yo algo. Eso yo creo que le corresponde a los que están más grandes. Los sueños de Dios pueden ser dados hasta en niños, adolescentes, jóvenes, adultos, a la edad. No hay una edad específica para eso. Dios pone sueños antes de darnos explicaciones, antes de mostrarnos el proceso, antes de formarnos completamente. Los que estamos más viejos podemos voltear hacia atrás, y si analizamos esto vamos a darnos cuenta que es una verdad absoluta, que antes Dios usa todas nuestras experiencias e historias en la vida para formarnos. A lo mejor hoy estás pasando por algo que dices, híjole, hay esta área donde no es todo lo que yo quiero, es más, espero que pase algo, estoy en esa espera, pero no logramos entender, bueno, ¿y qué es lo que Dios está haciendo en mi corazón? Estaré volteándolo a ver a Él, me estaré poniendo de rodillas al Señor. Señor, abre las puertas de esto, que se solucione, que pase esto, provéeme lo que tú quieras. Así es que Dios tenía, le da a José un sueño verdadero, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tenía José la madurez para caminar en ese sueño que le dio? No la tenía. Entonces, esto es como cuando tú construyes, ¿verdad? Vas a construir un edificio, entonces haces un contrato con algún arquitecto, involucras a lo mejor a algún ingeniero, pero te dan entre 14, 18, a veces hasta 20 planos, ¿sí? Y tú tienes que empezar ¿por dónde? Por los cimientos, o te vas de uno por uno, y es todo un proceso. Al principio ves puros pozos y tierra y cosas, pero de pronto se va construyendo poco a poco, y así es un proceso hasta lograr tener un edificio bien hecho. Te voy a decir brevemente, mi papá tuvo un sueño, ya está con el Señor él, pero él era muy niño y vivía en un pueblo como a 40 minutos de aquí, se llama Higueras, Nuevo León, y vivían con muchas carencias. Hay una foto donde él está con su grupo de la escuela, como unos 15, 18 niños, en un corral de cabras. Y ahí están tomando la clase, y es el único entre todos que no trae zapatos. Pero los que traen zapatos, pues como si no trajeran. Todos rotos, todos estaban en una pobreza. Pero él fue creciendo, y mi abuela hacía dulces, y ella agarraba los dulces y los empezaba a tratar de vender. Lo subieron en un camión que no se tardaba, ahorita llegas en 40 minutos, se tardaba 2 horas para llegar a Monterrey, y venía a Monterrey a vender los dulces después de tomar las clases en la mañana, y él quería vender los dulces, y cuando se le hacía de noche tenía que quedarse a dormir en una bodega, ¿sí? Pero empieza a crecer un sueño en él cuando llega a la adolescencia y sigue creciendo. Él logra entre pagar junto con su papá sus estudios de secundaria, que era como una carrera que se llamaba comercio, porque te entrenaban de alguna manera en técnicas de contabilidad. Entonces se hizo bueno para los números. Se vienen a vivir a Monterrey, a una casa prestada, y empieza a tener un sueño de explotar en una empresa. Bien complicado, las historias eran de dolor, de rechazo, de burlas, de que qué están haciendo estos locos, de que a quién se le ocurre ir a las casas y a tocar y decir, le mando su mandado. No existía eso. Yo creo que hoy tampoco, porque pues ahorita le hablas a Uber Eats aquí. Pero no existía eso, y ahí estaba, pero era un sueño. Él sabía que eso podía
funcionar. Y se tardó años hasta lograr cosas tremendas. Entonces, ¿cómo lo iba a lograr? En ese momento no sabía. Era como día a día ir y aguantar el proceso. Porque de pronto había dolor. De pronto había el que no daba resultados lo que estabas haciendo, el que gente se burlaba, el que había maltratos. Sin embargo, estaba pegado al sueño de él y no lo dejaba ir. Entonces, Dios todavía pone sueños en el corazón de su pueblo, en todos nosotros, de veras. Y yo insisto con los jóvenes, perdón, pero pongan atención a esto, porque precisamente mi experiencia es que yo agarré un sueño equivocado. Pero me impacta cuando veo jóvenes que se enganchan en un sueño con Dios y empiezan a caminar con Él, y es algo tremendo. Entonces, no ignores nunca lo que Dios te ha mostrado. De hecho, Dios quiere poner sueños en ti. Sueños de bendición, sueños de ser una persona de impacto para otros, que seas luz del mundo, sal de la tierra. Estas cosas no las dice porque tú vas a ser un donadie o algo, de que Dios quiere que salgas de la mediocridad. Y no estoy hablando de cantidades de dinero ni nada, estoy hablando simple y sencillamente del estado espiritual de tu corazón y de tu mente, ¿sí? De una fe que nos puede llevar a creer y a caminar en lo increíble, como Abraham, que iba caminando como viendo al invisible, pero no era más que él por encima del proceso, que a veces falló y que a veces se tambaleó. Sin embargo, él pudo lograr hacer lo que Dios le llamó. Entonces, recuerda una cosa muy importante: cuando se cumple un sueño, cuando tú tienes algo que estás persiguiendo, cuando hay una revelación de algo, pero no hay carácter, difícilmente vas a evitar tener problemas más grandes de los que sencillamente pudieras tener. ¿Qué es carácter? Que a veces nos confundimos con temperamento. Mira qué mal carácter tiene. No. Carácter es una persona que se apega a sus convicciones. Si yo creo que Dios tiene este plan para mí, yo me apego de Él y no me mueve la popularidad, no me mueven las redes sociales, no me mueve nada. Yo me mantengo ahí enfocado en eso. Entonces, número uno, importante, sigue hablando Dios a través de sueños. Dios sigue poniendo en nosotros el deseo de creer en que Él en su corazón tiene un propósito para nosotros en todas las áreas de tu vida. Seas deportista, seas lo que sea, ¿sí? Número dos, no todos van a celebrar tus sueños. Y en la segunda parte del versículo 5 dice: y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Porque cuando tú cuentas tu sueño y cuando tú de alguna manera estás caminando con Dios, pues cuando José comparte eso, se levantan envidias, celos, odio. ¿Tú crees que la iglesia de Cristo y lo que enseña no despierta celos, contiendas, envidias, críticas o algo? Pero claro que sí. ¿Tú crees que si eres joven y predicas que tú estás buscando la pureza de Dios y la santidad y el saber esperar en Dios, y que tú sabes que Dios tiene una persona para ti en tu vida, y que Dios tiene una profesión para ti, que Dios tiene una empresa, un trabajo o algo para ti, y que Dios quiere que seas cabeza y no cola, que puedas ser luz del mundo y no oscuridad? ¿Tú crees que cuando compartes eso no va a haber gente que diga que estás loco? ¿Sí? Yo creo que la iglesia, es más, hoy se está viviendo más que nunca eso. La iglesia está siendo criticada, aún por gobiernos en el mundo, de que somos un estorbo. Somos un estorbo para un sueño de gente que está gobernada por cosas malévolas que no tienen que ver nada con la promesa que Dios le da a Abraham, que le dice: benditas serán a través de ti todas las familias de la tierra.
Lo mismo dice el Satanás, lo mismo dicen los gobiernos de este mundo, que tratan de destrozar a las familias en vez de bendecirlas, que tratan de confundir a la humanidad y no llevarlos a la luz, sino a las tinieblas, a cosas confusas que al final deterioran nuestra vida y que no generan paz, mucho menos propósito o una visión o un sueño en nuestras vidas. Entonces, pero te voy a decir una cosa, los hermanos de José no solo odiaban a José, no, odiaban el sueño de José. Odiaban lo que Dios estaba tratando o lo que representaba ese sueño de José. Entonces, no todos están preparados para escuchar tu visión. Tienes que estar preparado para eso. Tú estás caminando en tu visión, poderoso en tu mensaje o en tu actividad, y habrá siempre gente que no le va a gustar. A veces el silencio es protección. Si Dios te da un sueño, inclusive tienes que tener cuidado con quién lo compartes, porque acuérdate que va a generar envidias o lo que sea. Entonces, pero Dios no te llamó o no me llamó a mí a convencer a la gente del llamado que Dios puso en mi corazón, ¿sí? No, para nada. O sea, Dios nos llamó a obedecer y nos da el don de creer y empezar a caminar en ello, y nos da las estrategias, la sabiduría de qué pasos tomar. Entonces, pero es doloroso, ¿sí? ¿Sabes cómo se forma una perla? Yo creo que has escuchado esto muchas veces, pero una perla es que está una ostra en el fondo ahí del mar, donde sea, y de repente se abre un pequeño orificio por donde se puede meter un granito de arena o una bacteria, y empiezan a tratar de descomponer ahí. Entonces, como una reacción de protección, la ostra empieza a soltar un líquido para tratar de cubrir esa bacteria o lo que sea. Este líquido se llama nácar y empieza a cubrirla, y le manda otra capa y otra capa y otra capa, protegiéndose de la bacteria o lo que le quiera hacer daño, y de ahí se va formando una perla. Así es que lo valioso no siempre nace sin incomodidad. A veces hay situaciones complicadas. Entonces, debemos de ser sabios con quien compartimos nuestros sueños. No debes de permitir que el rechazo te haga dudar de Dios por ningún motivo, ¿sí? El aplauso nunca confirma, ¿sí?, la voluntad divina de Dios. Hay una enseñanza que ya di, que es: nosotros preferimos el propósito por encima de la popularidad. Si yo camino en la popularidad, ¿sabes qué? Voy a buscar los aplausos en todo lo que estoy haciendo, ¿sí? Y entonces van a decir: ¿por qué no vas aquí? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y voy a tratar de estar llenando el sueño de alguien más en mi vida, en vez de entender que Dios tiene un sueño para mí, y que si yo lo descubro, no importa cuándo, a lo mejor perdí años, a lo mejor perdí décadas, pero si yo descubro eso y camino en él, voy directo a tener éxito en lo que Dios me llamó a hacer. He preguntado a mucha gente, es una pregunta que yo hago, yo mismo la tengo que contestar: ¿qué es el éxito para ti? Alguien me dijo: terminar bien. ¿A qué te refieres?, le digo. Un americano. Pues sí, que pues en todas las áreas de mi vida de alguna manera termine bien. Ok. Entonces otros me dicen: pues alcanzar, pues no sé, la prosperidad en lo que estoy haciendo. Y te voy a decir, en lo personal, lo que a través de los años me he dado cuenta que para mí es el éxito. El éxito es cuando tú descubres cuál es el propósito por el cual existes, ¿sí? Y cuando encuentras ese propósito, tú te preparas y pagas el precio para estar preparado y cumplir con ese propósito, ¿sí? El propósito, o sea, el éxito es que tú dices: yo quiero ser un gran ingeniero, ¿ok? Entonces tú ya descubriste eso, pero tú quieres no pagar el precio, no ir a la escuela, no estudiar y no prepararte como ingeniero. Pues no, pero el éxito está en que tú muestres tu lucha y tú luches y camines para lograr ser ese buen ingeniero que tú quieres hacer.
Entonces el día de hoy, cuando yo pregunto, ¿te gustaría ser un mejor papá? Nadie me ha dicho que no. ¿Eres papá? Sí. ¿Y crees que Dios te llamó a ser papá? ¿O fue accidental? ¿O cómo estuvo la onda? No. Yo creo que Dios me llamó a ser papá. Ok. ¿Y quieres ser un mejor papá? Sí. ¿Y qué estás haciendo para ser un mejor papá? No, pues... Y ahí empieza a patinar la carreta, ¿no? Y empezamos a decir, pues, trabajo duro, ¿verdad? Pues, juego fútbol con mis niños. ¿Qué más? Pues me cuido de ciertas amistades. Y empezamos a ver un montón de cosas, ¿verdad? Ok. ¿Habrá algo más que tú puedas hacer para ser un buen papá? Porque ¿sabes cuánto se tardaron mis hijos de estar chiquitos a estar ya grandes y ahora ellos son papás? Se tardan muy poco. Entonces, tenemos la oportunidad ahorita de hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces, pero pon el área que tú quieras. O sea, empiezas a emprender una empresa, ¿sí? Y quizás para algunos una vez estuve en una discusión de que era mejor tener una empresa o ser empleado. Y estaba la segunda persona, un amigo mío que era el más importante de Cemex, ¿sí? Falleció muy, muy joven, por cierto. Y estaba otra persona que tenía una empresa en lo personal y estaban discutiendo, no, porque yo no tengo que cumplir con horarios ni nada. Y el de Cemex decía, pues yo tampoco, ¿verdad? Y así estaban discutiendo y no se trata no hay uno mejor que otro. Es qué es lo que tú estás soñando hacer, qué es lo que tú estás tratando de hacer. Y es qué estás haciendo para ser mejor en lo que Dios te llamó a hacer. Y si estás buscando ser un perfil que te dicten las redes sociales o la gente o tus amigos para cumplir con eso, tienes a un Dios que te guía y que te puede decir esto es lo que tienes que ajustar o hacer para cumplir con esos sueños. Número 3, el sueño siempre nos va a meter en un proceso en cualquier área de nuestra vida. Fíjate lo que dice ahí Génesis 37, 6 al 11. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos ya le aborrecían porque era el favorito de su papá. Dice, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Pero fíjate, otra de las cosas que tenía es que él iba con su papá y le contaba a su papá la mala fama de sus hermanos. O sea, era como el chismosito de la casa, ¿sí? Iba, que vi a mi hermano fumando escondido atrás de un árbol, ¿sí? Y vi al otro que estaba chupando ahí sus tequilas o lo que tú quieras, ¿verdad? Por acá. Y vi al otro que andaba con malas compañías y se andaba juntando con estos y lo que iba y le llevaba la mala fama. Y todos andan hablando de ellos, ¿sí? Entonces, pues ellos ya le aborrecían. Pero entonces él ahora viene, José, soñó un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y los manojos de ustedes estaban alrededor y se inclinaban al mío. Nomás imagínate cómo no te van a odiar por eso, ¿verdad? Ya por sí, con tu tuniquita de colores contándole ahí todo el rollo, ¿verdad? Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Dale, ¿verdad? Yo no sé cómo lo aguantaban para escucharlo, ¿verdad? Pero lo escucharon, ¿sí? Y dice, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Fíjate cómo termina. Mas su padre meditaba en esto. Si tú estudias inductivamente, ¿qué quiere decir con que su padre meditaba en esto? Es que no lo tiró a Lucas, ¿sí? A lo mejor las nuevas generaciones no saben qué quiere decir eso, ni modo, ¿sí? No, o sea,
se puso a pensar, dijo, ay, la torre. O sea, a lo mejor va a pasar algo. Sí, pues él sabía de Dios y había visto desde su papá y toda la historia, entonces sabía de parte de Dios. Entonces ahí está, el papá meditaba en esto. Hay una parte donde María, acerca de Jesús, cuando Jesús pues andaba perdido y luego le dice, ¿por qué? Que yo ando en los negocios de mi padre, todo eso, y cosas que eran reveladas hacia María. Y hay una parte donde dice, y María meditaba en su corazón acerca de eso, ¿sí? Estaba esperando. Entonces, pero los sueños no se discuten. Por ejemplo, si lo llegas a compartir, los sueños se guardan. Y ahí está, aunque le reprendió, dice Jacob ahí a José, finalmente él meditaba en su corazón. Y entonces, pero José tiene un sueño y necesitaba una formación. ¿Qué iba a usar Dios? Pues el tiempo, las pruebas, a veces el silencio. A veces queremos contarle todo a todo mundo y tienes que tener cuidado. A veces es entre tú y Dios y una confirmación de lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer. No necesitas la influencia de todo el mundo. Pedro no tenía que estar influenciado para entender finalmente que iba a ser un evangelista. Pablo, que iba a predicar en alrededor del mundo. Jeremías, que iba a ser profeta. O sea, no necesitas la aprobación de todas las personas, pero el tiempo te va a confirmar. El tiempo le confirma a Pedro que aunque Pedro tenía reacciones tremendas en contra de lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús, finalmente hay un momento donde él está lleno del Espíritu Santo y predica la palabra, y lo que menos esperaba siempre era el rechazo. Estos cuates son los de Jesús y lo que tú quieras, pero 3,000 personas se entregan al Señor. ¿Sí? Y se empieza a cumplir lo que Dios le había dicho. ¿Fue fácil? No. Entonces, para formar un soñador antes de cumplir con el sueño, hay un proceso en nuestras vidas. Entonces, es como el oro. Antes de que brille, ¿qué pasa? Pues lo meten al fuego. Lo meten al fuego para irlo refinando y refinando y refinando. Hay quienes dicen que lo pulen hasta que el propio joyero se pueda ver en él reflejado. Y la enseñanza con base en esa ilustración es que Dios hace lo mismo en nosotros porque Él quiere verse reflejado en nosotros. Lo que Él está tratando de hacer es que se cumpla su deseo en el origen de que nosotros seamos hechos a la imagen de Él. ¿Sí? Que como dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, a estos también los llamó y los predestinó para que fueran hechos a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre todos nosotros. Entonces, así es. Le preguntan a Jesús, aquí tenemos una moneda, y esta moneda trae al César, y pues nos cobran hasta por respirar estos cuates. Y los que hacen acuerdos ahí para cobrar los impuestos, que en este caso eran judíos, como el caso de Mateo, pues aparte inventan otras cosas para cobrarnos más, porque tienen que pagar una cuota y lo demás era para ellos, ¿sí? Entonces dice, pero ¿es correcto que le paguemos al César los impuestos? Y Jesús les dice, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Y ellos le dicen, es del César. Y Jesús les dice, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay mucha gente que no entiende este mensaje y solamente piensan que, ok, sí hay que pagarle al SAT impuestos. Lo que Jesús está diciendo es, denle al César lo que es del César, paguen sus impuestos o lo que sea, y denle a Dios lo que es de Dios. A la imagen de quién fuiste formado tú. A la imagen de Dios. Lo que Jesús está diciendo es, denle el 15% del IVA o lo que tú quieras, el ICR, páguenselo al SAT, pero entréguense ustedes a Dios. Date tú a Dios. Entrégate tú, ríndete a Él y camina con Él. Entonces, no debemos de apresurarnos, pero para nada.
de ser formados en lo que Dios está formando en nosotros. El proceso no es un castigo, es que Dios se olvidó de mí, es que me está castigando por esto y lo otro. ¿Por qué no piensas y te ves en un espejo y dices, habrá cosas que debo de cambiar, quitar, poner o algo? Señor, guíame tú, Padre, ¿qué es lo que debo de hacer? Me voy por aquí, me voy para acá. ¿Por qué no podemos entender que hay una preparación? Entonces, si Dios te da un sueño, Él también se encarga de llevarte en el camino para cumplirlo. Así es que me acuerdo que estábamos en el hotel Holiday Inn de aquí de Garzazada. Estuvimos 2 años ahí, ya era imposible estar ahí. Era complicado, sobre todo con los niños, porque había niños que se salían. Siempre yo tenía que ir los lunes a una junta y en el lunes me daban una lista de quejas, ¿no? De que quebraron algo en el baño y de que descompusieron una puerta. Y había varias veces que me decían, y los 2 niños que les hemos dicho, se salen, ¿sí? Y se van al elevador y le preguntan a la gente, ¿a qué piso va? Y le pican. Y ahí andan para arriba y para abajo los niños, ¿verdad? Qué bueno que no está Samuel, pues estoy hablando de él era uno de ellos. Y bueno, llegó el momento en que dijeron, oye, ya está poniendo complicado, nosotros no vamos a meter más adultos. Bueno, un domingo, a cierta hora, en cierto pasillo, a la hora de la alabanza acá, nosotros bien prendidos y ya estaba llegando el momento de la predicación y todo eso, nadie se dio cuenta que este niño vio una palanca roja y le jaló, ¿verdad? Y entonces está toda esta área del área social, de los salones donde estábamos, a todo el área del hotel, y toda la gente en pijamas y todo, y en bata y lo que tú quieras, saliéndose de los cuartos porque era la alarma contra incendios, ¿verdad? Pues yo no me di cuenta, pero llegó el lunes y ahí te encargo, ¿sí? El lunes nos dijeron que nos trataban muy bien. De hecho, de pronto, no sé si esté aquí Susana o no, pero aquí están sus hijos. Acá está Susi. ¿Sí, verdad? Susi. Bueno, Susi era una de las que estaba ahí. Estaba jovencita todavía, ¿verdad? Pero nos trataron muy bien. Dios nos dio gracia y era increíble. Yo no me la creía. No te voy a decir toda la historia. El hecho de que nos dicen, ahórrenos la pena, pastor. ¿Sí? Lléguele. ¿Verdad? Y yo, ¿y a dónde nos vamos? ¿Verdad? Y ahí es donde empiezas tú, ¿y a dónde? ¿A dónde nos vamos a ir? Empiezo a pensar y me acuerdo de un amigo mío en Lázaro Cárdenas, que ha habido 4 iglesias ahí en ese lugar. Empezamos nosotros, era un taller ahí viejo y era un amigo mío que yo sabía que era solamente sus carros de carreras que tenía ahí. Y voy y le digo, ¿y sabes qué? Réntame este lugar, está loco. Aquí estamos nosotros, que vendían Nextel y no sé qué. Total, fue un proceso y me dice que no, ¿cómo crees? Ándale, ¿para qué lo quieres? ¿Para una iglesia? ¿Y cuándo lo quieres? Pues para el domingo. No, hombre, yo pensé que me decía 6 meses o algo. No, entonces, pero me recibo una llamada y quieren hablar conmigo en el hotel. Y entonces en el hotel me dicen, voy a la junta con el hotel y me dicen, mire, le vamos a dar una oportunidad. Pero usted dijo que podía aumentar el número de adultos que están ahí cuidando a los niños, ¿sí? Entonces, claro que sí. Pero desde luego que sí. Sí, nada más que estas 2 criaturas y el que le jala la palanca no necesitaban más adultos, necesitaban perros o leones o algo, ¿verdad? O sea, ya era algo tremendo, ¿no? Se escabullían, ¿verdad? Y luego las quejas era esto. Van con Sonia y le dicen, es que hay 2 niños. ¿Y cómo se llaman? Pues uno se llama Héctor y otro o sea, hasta los nombres daban falsos para que no lo descubrieran quiénes eran. A ver, dice Sonia, muéstramelo físicamente y va, y ahí está Samuel. ¿Verdad? Ah, sí, Arturito, ¿verdad? Bueno, finalmente se arregla el asunto, tenemos la oportunidad, gloria a Dios, ahí estamos, ¿sí? Y de pronto el próximo domingo, a la misma hora, en el mismo canal, todo igual, el mismo niño, en el mismo pasillo, la misma palanca, le vuelve a jalar, ¿sí? Y pues ya, ahí ya fue, olvídese. Ya sin pena, olvídese que eviten la pena, no, ya con pena y todo, ¿sabe qué? Agüéquenle, vámonos, ¿verdad? En muy buena onda, voy con mi amigo y finalmente, pues, Dios pone en el corazón de él que sí y ayudamos a limpiar el lugar y a congregarnos ahí, es todo un proceso. Pero en ese momento, yo oré mucho porque yo quería ahorcar al niño, ¿sí? La verdad, nunca le dije a sus papás, pero sí lo veía así como que, ¿verdad? Sin embargo, ¿sabes qué? Tú no te das cuenta lo que Dios está haciendo. Hoy quisiera ponerle un monumento a este niño,
¿sí? Porque finalmente yo digo, oye, ¿qué onda, Dios? Ya mandaste todas estas plagas, ya sacaste a tu pueblo, ¿sí? Ya están en la orilla del mar, ya se van. ¿Por qué endureces el corazón de Faraón para que se vayan? ¿Sí? Porque a veces hay un proceso y Dios usa lo que sea para que tú avances y vayas a la promesa, al propósito que Él tiene para ti. ¿Sí? Y pueden ser burlas, rechazos, lo que sea. En este caso Faraón persiguiéndolos a ellos, nosotros siendo expulsados de un lugar, ¿sí? Pero Dios tiene un proceso, luego nos llama a cambiarnos acá a Santiago, y en todo estás tú con dos voces. Déjame yo diseñar lo que tenemos que hacer, y Dios te dice, yo te digo lo que vas a hacer. Yo te voy a decir, hay un llamado y una visión específica, yo te voy a decir cómo, cuándo, de qué forma, y ahí estás. Tienes que caminar con Él. Entonces, sumamente importante de que nosotros entendamos lo que el sueño genera en nosotros, que nos mate en un proceso. ¿Te casas? ¿Te vas a la luna de miel? No, hombre. La verdad es que no sé si sepas lo que te espera. Y no estoy hablando mal del matrimonio. Gracias a Dios, bien y todo. Pero no es fácil, la verdad. No es fácil, o sea, yo les he contado que mi esposa platica en las noches, perdón, mi amor, pero tú estás en la luna de miel y pues de repente se pone a platicar. Y yo me asusto, ¿verdad? No, no es cierto, pero amaneces en la mañana y pues no amaneces así como con el vestido de novia y todo, ¿verdad? Sí, amanecemos todos así medio raros, ¿no? Y sí. Pero a lo que voy es esto, hay un proceso en nuestras vidas, ¿sí? Y vamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y lo que a veces nos asustaba o nos frustraba o algo, vamos aprendiendo a manejarlo. Entonces, el inicio del sueño, número 4, no define tu final. Pero es que me ha ido muy mal, ¿sí? Y yo tengo un sueño de esto, pero no veo para dónde, o sea, me ha ido mal. Y adolescentes lloran por eso, y jóvenes también, porque no pasa en mi vida lo que yo deseo que pase. Matrimonio es lo mismo, nuestros hijos no siempre van a responder como uno sueña o algo, o sea, ellos también entran en su propio proceso y nosotros en otro, ya como abuelos o lo que sea. Pero el hecho es de que el principio no define tu final. Nosotros no fuimos llamados a depender del resultado. Fuimos llamados a obedecer un llamado y a entender que hay una formación divina y que somos como barro en manos del alfarero que está intentando hacer de nosotros vasijas de honra, preciosas, poderosas en el espíritu, útiles en las manos de Dios. Pero no siempre todo se alinea a como yo quiero en tiempo y en forma, ¿sí? Tengo que entenderlo. Entonces, acuérdate que cuando tú estás frustrado y empiezas a hablarle a tu historia y a definir tu vida con base en las circunstancias que estás viviendo, tienes que tener cuidado, porque entonces lo estás definiendo como si fuera tu final. Y por más que te digan, espérate, pues ahorita estás pasando eso, pero ese no es tu final, ¿sí? Simple y sencillamente sigue caminando con Dios, ¿sí? Se te cierra una puerta o algo sucede, no pienses que eso va a definir tu final. José aún no sabía que la cisterna no sería su final. Sus hermanos lo aventaron en una cisterna por un rato mientras lo vendían, lo tenían en ese lugar, pero él no sabía que no iba a ser su final. A lo mejor pensó, aquí me voy a morir, ¿sí? Que la esclavitud no sería permanente. Él fue vendido como esclavo y se lo llevaron los madianitas, y ahí va él con ellos vendido, y quizás iba viendo las tierras de Hebrón diciendo, mi papá es Jacob, por favor, ¿sí? Yo soy parte de ellos, están cometiendo un error. No pensaba que iba. Yo pienso que él pudo haber dicho, no, sabes que ya se perdió. ¿Y el sueño? ¿Qué onda con el sueño que Dios me dio? ¿Sí? Que la cárcel no cancelaría la promesa de Dios sobre su vida.
No creo que lo supiera. Pero Dios, acuérdate que no termina una historia donde el hombre la abandona. ¿Sí? ¿Cuántas veces no quieres renunciar a lo que estás haciendo? Sea ministerio, sea familia, sea negocio, sea trabajo, sea lo que sea. ¿Cuántas veces no tienes ese deseo de repente de tirar la toalla por alguna cosa que te está frustrando o lo que sea? Y quieres terminar con algo que estás haciendo porque no entiendes que hay un proceso al respecto. Entonces, lo que hoy parece confuso, ¿sí?, mañana va a ser un testimonio. Acuérdate, Dios forma de cada uno de nosotros un testimonio para la gloria de Él. Que tú puedas decir, mi familia, mi trabajo, mis recursos, lo que sea, están gobernados realmente, mi corazón está agradecido con Dios. No me aplaudo a mí mismo, me aplaudo a mí mismo cuando yo le obedezco, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, si he de gloriarme, me glorío en el Señor, ¿sí? O sea, de que he sido obediente a Él y que he caminado con Él. Entonces, nunca juzgues tu futuro por tu presente, jamás. Confía aunque no lo entiendas. Si tú sabes que Dios está haciendo algo en ti, confía aunque no lo entiendas. Dios siempre cumple lo que promete. No es hombre que mienta, ni hijo de Dios que se arrepienta. Las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Lo que Él ha pensado, lo que Él desea, lo que Él ha propuesto en su corazón para ti, lo va a cumplir. Entonces, el sueño de José no falló. Lo que sí pudo haber fallado fueron las expectativas de que sería fácil. Porque es bien fácil pararte y siendo el favorito y dependes de tu papá, que es el que te protege, no te pueden hacer nada tus hermanos, Él está ahí porque eres el amado de Él, y decir, tuve un sueño y todos ustedes se van a arrodillar delante de mí, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque la expectativa puede ser de que entonces va a ser fácil y todo va a ser como por arte de magia. El sueño era real, el proceso era necesario y el final estaba en las manos de Dios. De hecho, José no va a entender nada realmente, aunque ve que Dios está con él y ve cómo Dios lo lleva y lo cuida y lo protege, pero no va a entender nada hasta el final de esta enseñanza. Entonces, si Dios te da un sueño, no te rindas. Nunca te rindas. No te rindas como padre, madre, hijo, hermano, estudiante, emprendedor, empresario. No te rindas. La verdad, es mejor doblar las rodillas que doblar nuestra vida ante una circunstancia. No debes de rendirte. No te amargues tampoco. No tomes coraje en contra de circunstancias o situaciones complicadas. Yo puedo pensar en Jairo, este hombre que era un maestro de maestros, ¿sí?, que su hija se está muriendo y viene con Jesús y le dice, Jesús, mi hija tiene 12 años, se está muriendo, ¿puedes venir y a sanarla? Y Jesús le dice, claro que sí, y empieza a caminar Jesús, y en eso lo para está batallando, entrando entre la multitud, y hay una mujer que viene y toca el borde del manto de Jesús. Dice la palabra que poder salió de él, y que esta mujer, que tenía al mismo tiempo de la edad de la niña, tenía de 12 años, con un sangrado que no se frenaba, por lo cual ella era vista por el gobierno, por los religiosos o por la sociedad como una persona deplorable, indigna. Nadie podía tocarla ni nada. Así es que no sé cómo lo hizo para ir entre los pies de todo, llegar a tocar el borde de Jesús, y ella queda sana en ese momento, y Jesús se frena y empieza a haber un diálogo entre Jesús y Pedro. Le dice, pues ¿cómo que quién te tocó? Y está todo ese diálogo, y si yo fuera Jairo diría, Señor, ya, o sea, ya pasó, ya mi hija se está muriendo, ¿sí? Y en esa espera que él está esperando que Jesús se desocupe, seguramente mordiéndose las uñas o lo que fuera, quizás desesperado, pues viene su familia, sus siervos, y le dicen, ya no lo molestes porque tu hija ya se murió, ¿sí? ¿Le están echando mentiras? No. Esa era su realidad. Esa era la realidad de él.
Pero luego viene Jesús, que Él dice que Él es la verdad. Y la verdad le dice: tranquilo, tu hija no está muerta, está dormida, vamos a despertarla. Y ahí estás tú parado entre tu realidad, ¿sí? Es que no tengo novio, no me he casado, no esto, lo otro, lo que tú quieras, no, mi negocio lo tengo que cerrar, trabajo, me acaban de correr, ahora qué va a pasar. Es tu realidad. Si tú llegas conmigo y me dices: me corrieron de la empresa, yo te voy a decir: nah, no es cierto, no. Pero luego viene la verdad, y ahí estás entre tu realidad, que no debe de determinar tu futuro ni el final, mucho menos determinar lo que la verdad es. Entonces una cosa es tu realidad y otra cosa es la verdad. Pero tu realidad no debe ser que te rindas, más bien debes de estar en la búsqueda de la verdad. Quizás muchos de nosotros hoy estamos en un proceso. Yo creo que todos de una o de otra manera estamos en un proceso, por la edad, por lo que tú quieras, por las circunstancias o lo que sea. Pero Dios te dice algo, y con esto oro que el Espíritu Santo, tan sencillo lo que te voy a decir, te haga entenderlo de manera espiritual. Dios dice: confía, porque yo estoy obrando en ti. ¿Sí? Es que las finanzas, es que la salud, es que algo, y Jesús te dice: confía, porque yo estoy obrando en ti. Vamos a seguir viendo este libro de José. Vamos a hacer un parteaguas en marzo. Si hay algún invitado a predicar, quizás hagamos ahí, nos lleve, pero vamos a continuar con esto, porque tal vez hoy estás en el inicio de este proceso y Dios te está diciendo que confíes. Y debemos de orar para decirle: Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a confiar en ti. Como aquel hombre que le dijo: ayuda mi incredulidad. Pero también ayúdame en el proceso. Fortaléceme, dame firmeza, dame carácter en ese proceso, para no abandonar lo que tú has puesto en mi mente. Ora por ti mismo, ora por tus nietos, por tus hijos o por quien sea. Y no es pecado que digas: Señor, en el nombre de Jesús mi hijo será sano, será próspero, será recto, será esto, lo que sea. Ora al Señor, a menos de que tú no lo creas. ¿Sí? Ora por tu familia, ora por tu negocio, por tu trabajo, por tu salud, por lo que tú quieras. Entonces el día de hoy, en esto de que Dios está obrando aunque no lo entendemos, la enseñanza es que los sueños provocan pruebas. Provocan pruebas. Qué fácil es de niño soñar en ser un astronauta, ¿verdad? Yo soñaba que era chofer de trailers, ¿sí? Y de pronto que era bombero, y de pronto que era doctor, ¿sí? Y vamos creciendo y vamos siendo expuestos a algo. Es complicado soñar, porque ahora me rodean millones de sueños de otras personas, pero está Dios que tiene un sueño para mí. Y lo mejor es que yo persiga el sueño de Dios y que entienda que hay que pasar por un proceso. Vamos a orar por dos cosas. Señor, si no tengo un sueño, dámelo, Señor. Dámelo junto con la pasión necesaria para caminar en él. Y dame las fuerzas, Padre, para pasar el proceso, porque a veces es complicado. He sido muy golpeado, la vida me ha lastimado, las cosas no son como yo quisiera, pero dame la fuerza, Señor, para entender que tú estás obrando en mí, Señor, que tú estás trabajando en mi vida, que estás tratando de hacer una obra maravillosa, así como el alfarero. Mi vida está en tus manos, Señor, yo me dejo moldear por ti, Padre. Haz de mí un vaso de honra, Señor. Quiero que tú me uses, Padre, para que el mundo sepa que tú eres Dios, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor y el Salvador de la humanidad.
humanidad, que hay perdón de pecados en tu presencia, en tu corazón, Señor, que tú fuiste a la cruz del Calvario para librarnos, Padre, de esta consecuencia del pecado que es la muerte, que tú nos das vida y vida eterna, como dice Juan, Señor, para aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Señor, gracias porque nos proteges en medio de las tormentas del mar, aun cuando dudamos. Tu amor es incondicional. Tu palabra dice, Señor, ¿quién nos puede apartar del amor tuyo que es en Cristo Jesús? Ni persecución, ni conflictos, ni desnudez, ni espada, nada nos aparta del amor de Dios. Antes, más bien, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, estás tratando de hacer de mi vida un vaso de honra. Estás tratando de hacer a alguien poderoso en el espíritu. Estás tratando de alguien que pueda, Señor, tener un impacto sobre la sociedad, una sociedad que se ahoga en medio de tantas mentiras y de tantas cosas vanas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser, aunque sea en nuestro espacio, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, donde sea, Señor, gente que pueda impactar cuando menos la vida de alguien. Que no vean en nosotros, Padre, gente sin carácter. Que nos vean firmes, Padre. Que no nos vean como religiosos, Padre, porque la religión no nos lleva a ningún lado. Que nos vean como gente que tiene una relación con un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios de esperanza, de fe. Señor, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón también por todas las veces, Señor, que a veces queremos enseñarte a ti cómo se hacen las cosas, o que decidimos por nuestra cuenta y cometemos graves errores, Padre, a destiempo y en formas equivocadas. Señor, te pido que bendigas cada familia que está en este lugar, a cada matrimonio, Señor, a cada persona, adolescente, joven, adultos, matrimonios, Padre. Que tu bendición caiga sobre ellos, el amor tuyo, la comunión con tu Santo Espíritu, la gracia de Cristo Jesús sea sobre nosotros, Padre. Queremos irnos de aquí con ese fuego de tu Espíritu, contentos y alegres por tu presencia, Señor, por saber que no importa que la tierra se mueva, Señor, pase lo que pase, no temeremos porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestro final está en tus manos. Y si está en tus manos, Padre, está seguro. Te amamos, bendito Dios. En el nombre de Jesús oro por toda nuestra congregación, nuestra iglesia, Señor, por nuestros ministerios, Padre. Fortalécenos, guíenos, Señor, en la verdad, en todo momento. Llévanos con bien, Padre, que podamos poner, Señor, en práctica todo lo que escuchamos el día de hoy. Prepara nuestros corazones para que las siguientes semanas podamos seguir creciendo en ti, Señor, en esta verdad que es útil, sobre todo para el tiempo que vivimos el día de hoy. Gracias, Padre, te amamos, te damos la gloria y la honra por todas las cosas, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Iglesia, Dios te bendiga, que Dios ponga gozo en tu corazón, ponga paz también en tu corazón y en tu mente, que sigas persiguiendo ese sueño de Dios y que donde quiera que estés puedas sentir esa bendición de la presencia de Dios en tu vida, que cuando te sientes a la mesa en tu casa, con tu familia, con tu pareja o con quien sea, puedas ser persona de gratitud, sabiendo que no estás viviendo en la calle, que tienes algo que comer. Seamos gente agradecida y gente que disfruta este día, disfruta esta semana. Que Dios esté contigo y te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.